La siguiente historia está basada en hechos reales. Los nombres de las personas involucradas en esta historia han sido cambiados. Este podcast trata de violencia extrema y asesinato. Esto no lo hace apto para todo público. Una señora se encontraba lavando cerca de una quebrada ubicada en una pequeña comunidad en La Chorrera. Esta se percató que unas aves estaban sobrevolando un saco. Además, cerca de este saco había unos cocodrilos, uno de los tantos que habitan estas aguas. Aunque al inicio no le prestó atención, la insistencia de las aves sobre el saco hizo que se empezara a despertar una curiosidad en ella acerca de qué había dentro de este, ya que por las aves este saco no podía contener ni chatarra ni basura, cosas algo usuales en estas aguas, sino que había algo extraño con este saco. Y al acercarse vieron que el saco contenía algo peor, un cuerpo, el cuerpo de un niño. Panamá Anónima es un podcast de crímenes en Panamá. Cada semana te cuento una historia 100% real acerca de esa Panamá oculta que desconocemos. Intentaré contarte cada historia describiendo paso a paso cada momento que llevó hasta su inesperado final. Además, cuento con un grupo de colaboradores profesionales, cada uno en su campo, que nos ayudarán a despejar todas aquellas interrogantes que la historia nos haya dejado. En este primer episodio te contaré una historia en la que la desaparición de un niño termina en una de las historias de asesinato más terribles que haya vivido La Chorrera, y cómo un pequeño pueblo pasó a ser el centro de atención a medida de que avanzaban las investigaciones. Gabriel García era un niño tranquilo como cualquier otro. Iba a la escuela, jugaba con sus amigos y era un niño que no andaba en nada malo. Vivió toda su vida en una pequeña comunidad en La Chorrera. Sus padres, aunque no estaban juntos, eran padres tranquilos, trabajadores que siempre velaban por sus hijos. Era una familia sencilla. Pero esta vida tranquila cambió por completo el 6 de febrero de 2020. Este día, su madre, que tenía la costumbre de estar llamándolo para saber cómo y dónde estaba, no pudo contactarlo aquel día. Algo que le pareció sospechoso, ya que él siempre solía responder los mensajes. Al llegar a casa vio que la puerta no estaba cerrada. Empezó a buscar a Gabriel y llamarlo donde éste se la pasaba la mayoría del tiempo, solo para darse cuenta de que él no estaba ahí. El asombro pasó a ser miedo con las horas, y al llegar la noche y ver que no sabía nada de él, el miedo pasó a ser desesperación. Al acabar el día y no tener ni idea de dónde estaba, había que asumirlo. Gabriel estaba desaparecido. Empezaron las labores de búsqueda para saber dónde estaba, pero tristemente estas búsquedas terminaron de las peores formas. El 4 de febrero, 2 días después de haber desaparecido Gabriel, una vecina que estaba lavando cerca de una quebrada ubicada dentro de la misma comunidad, se percató que unas aves estaban encima de un saco, y que además cerca de ellos habían unos cocodrilos, uno de los varios que habitan dentro de ese río. Pero los sacos no parecían tener algo normal como los demás sacos que encuentran allí que contienen basura o chatarra, sino que parecía que tenía algo más horrible, un cuerpo. Y cuando se acercaron a ver qué era lo que había dentro, hicieron el terrible hallazgo. Había un cuerpo, pero no encontraron un cuerpo, sino que encontraron solo la mitad del cuerpo. Cuando dieron aviso a las autoridades de lo que habían encontrado dentro del río a ver de quién se trataba, se empezó a realizar una búsqueda e intentar saber qué había pasado con el cuerpo. Y 45 minutos después, río abajo, dentro de un saco encontraron la otra mitad del cuerpo. Aunque el cuerpo estaba en un estado avanzado de descomposición y muy maltratado, por el tamaño de sus extremidades se sabía que éste le pertenecía a un niño. Esto, sumado a la desaparición, todo parecía indicar una cosa. Y esto se hizo realidad cuando los familiares pudieron reconocer que el cuerpo que habían encontrado era de Gabriel. Pero a diferencia de ellos, su madre prefirió no ir a verlo. Ahora que se sabía por desgracia cuál era el paradero de Gabriel, era el momento de saber qué había pasado con Gabriel. Y todo apuntaba a una cosa, que él fue víctima de un terrible ataque de cocodrilos que acabó con su vida. Esto no sería algo inusual. Los ataques mortales de cocodrilos son poco frecuentes en Panamá
pero sí suceden, siendo el último reportado hasta la fecha de publicación de este episodio en la comarca de Cunayala, donde una niña de 12 años murió después de ser atacada por uno de estos animales. Estos ataques la mayoría de las veces suceden en contra de las personas que viven cerca de las áreas donde viven o cazan los cocodrilos. También hay que tomar en cuenta que los cocodrilos poseen una de las mordeduras más poderosas dentro de aguas dulces y estos son capaces de arrancar miembros de la víctima. Antes de iniciar las investigaciones con el cuerpo se tenía que confirmar legalmente de que este le pertenecía a Gabriel, aunque esto ya estaba claro. Pero el estado del cuerpo solo permitió hacer esto con una prueba de ADN con la madre, resultados que obvio eran ciertos. Ahora, los forenses iniciarían las investigaciones con el cadáver del niño. El 4 de marzo los resultados de estas investigaciones fueron entregados. La Fiscalía de Panamá Oeste, a través de la fiscal Giselle Rodríguez, dieron a conocer que Gabriel fue desmembrado con herramientas mecánicas y que además se utilizó un arma punzocortante. Que Gabriel haya muerto por un ataque de cocodrilos queda totalmente descartado, declaró la fiscal, y que ahora esto será tomado como una investigación de homicidio, ya que la necropsia realizada al cuerpo reveló que la causa de muerte fue asfixia mecánica. Ahora era el momento de iniciar con las investigaciones. ¿Quién sería capaz de asesinar y, aparte de eso, desmembrar de forma tan atroz a un niño de 14 años? Los investigadores iniciaron realizando entrevistas a las personas más cercanas a Gabriel y a su familia, además de las personas que viven cerca de él y lo conocían de alguna forma. Nadie había visto algo raro con él. La madre estaba igual de confundida con respecto al asesino. Por más que le daba vuelta y vuelta en su cabeza de quién pudo haber sido la persona que haya matado a su hijo, no encontraba razón por la que alguien quisiera hacerle daño a él. La madre aseguró que un día empezó a recibir llamadas, pero al intentar contestarlas estos cerraban la llamada y, aparte de eso, apagaban el teléfono, y que tenía también unos mensajes que recibía de los que ella no quiso dar detalles. Pero a esto la madre aseguró que ella no tiene miedo de que tomen ningún tipo de represalias contra ella y su familia, porque está 100% segura de que no andan en nada malo, y que su hijo en ningún momento estuvo o se involucró de algún modo en nada malo. Aunque las investigaciones al principio no llegaban a nada, la primera pista que se pudo encontrar fue que luego de todo lo sucedido, la madre pudo llegar a obtener el teléfono de su hijo. Entró a los mensajes de esa fecha y encontró unos con un joven de esa misma calle. Y unos minutos antes de que Gabriel había desaparecido, lo citaba a su casa, unas cuadras más arriba y muy cerca de donde se encontró el cuerpo. El nombre de él, Didier González. Didier, según contaron algunos vecinos, era un joven de 19 años. Siempre vivió en esta comunidad. Conoce a Gabriel y a toda su familia de toda la vida. Incluso estudiaron en la misma escuela, aunque obvio en niveles diferentes. Que Didier haya citado a Gabriel el mismo día que Gabriel desapareció, además de que estos mensajes solo fueron minutos antes de que este desapareciera, era algo sospechoso y que se debía hacer notar. Aunque no se puede sacar conclusiones tan a la ligera, habría que ir un poquito más allá. Cabe destacar que el Ministerio Público, al realizar las entrevistas para las investigaciones, estas entrevistas incluyeron a Didier, en donde él aseguró que aunque sí lo conocía, no tenía ni idea de lo ocurrido. A todo esto las investigaciones siguieron su curso, pero aunque todo panameño tiene por derecho su presunción de inocencia, esta que asegura que eres inocente hasta que se demuestre lo contrario, se deben seguir las pistas hasta donde llegue, y así pasó. Una segunda pista a tener en cuenta es que Didier citó a Gabriel a su casa que casualmente está enfrente de la quebrada de donde se encontró el cuerpo. Sospechoso, ¿eh? Pues si esto no te resulta sospechoso, al seguir las investigaciones, una sola familia se mudó de la comunidad. ¿Sabes cuál? La familia de Didier. En este punto todas las pistas apuntaban a una sola persona. Incluso, antes de mudarse, Didier le contó a una de las hermanas de Gabriel que pensaba en mudarse porque, cito,
el área se volvería caliente. Con todas estas pistas apuntando a una sola persona, el Ministerio Público decidió dar seguimiento a Didier, a ver si podía aclarar si él era el autor de este homicidio. Primero tratar de averiguar dónde se mudaría Didier. Las investigaciones descubrieron que él tenía otros familiares viviendo en otras partes de La Chorrera y también en otros sectores de Panamá Oeste. Pero ¿a cuál de estos lugares donde él podía esconderse fácilmente había ido? Esto no estaba definido. Así es que los investigadores optaron por un método que ellos creían que no iba a fallar: intervenir su teléfono. Y estas intervenciones telefónicas fueron la mejor decisión que se pudo haber tomado. A través de estas intervenciones se pudo estar al tanto de cómo Didier preparaba a sus amigos. En caso tal de que los investigadores preguntaran por él, estos respondieran de tal forma que pudieran despistarlos. Y además de esto, pudieron obtener el premio mayor. Didier le confesó a un primo de que él había sido el autor de lo que le pasó a Gabriel, de que todo había sido muy rápido y que además solo le había tomado 10 minutos, que él había recogido todo y no había dejado ninguna prueba. Todo lo había hecho porque él era un sapo, y luego de asesinarlo, cortó el cuerpo en 2 partes. Cada parte la puso dentro de bolsas y a estas bolsas les colocó contrapesos y los tiró dentro de la quebrada. Si esto no funcionaba, los cocodrilos que estaban ahí se comerían el cuerpo. Pero fue esto último lo que no pasó como él imaginaba, ya que aunque estos sí llegaron a manipular el cuerpo, lo que hicieron fue sacar el contrapesos que había dentro de las bolsas, y por esto el cuerpo salió a flote. Con todo esto ya no quedaban dudas. Ahora era momento de capturar a este hombre. El 31 de julio del 2020, 5 meses después de haberse cometido el crimen, las autoridades realizaron un total de 5 allanamientos, ya que sin la seguridad de dónde estaba Didier, decidieron allanar al mismo tiempo todas las residencias de donde él tuviera algún pariente que lo pudiera esconder. Y esta serie de allanamientos dieron con la captura de Didier a solo 8 kilómetros de distancia. Él nunca salió de La Chorrera. El subcomisionado jefe de la zona policial de La Chorrera declaró que la captura fue efectiva gracias a varios meses de investigación y seguimiento. La historia de qué había pasado con Gabriel se había cerrado. Ahora era momento de darle justicia, que era lo único que pedía la madre a esta altura: justicia para su hijo. Para ella, había más de una persona involucrada en este crimen y quería que todos pagaran. Pero démosle el beneficio de la duda a la madre. ¿Pudo acaso Didier hacer todo él? Porque no solo fue el matar, sino el desmembrar y transportar el cuerpo. Tal vez lo hizo solo, tal vez no, pero ya tenemos una referencia acerca de un caso tan terrible, uno exactamente igual y el más famoso de todos. Ocurrió en Brasil. Un joven llamado Daniel Petri, de 16 años, mató y desmembró a su amigo Gabriel Kuhn, de 12 años. Las investigaciones posteriores determinaron de que él había actuado completamente solo en todo lo que le había pasado al pequeño Gabriel. La diferencia es que Daniel, aunque desmembró el cuerpo para poder llevárselo, no pudo transportarlo y no le quedó de otra que dejarlo en la entrada de la propia casa de Gabriel. Si alguien lo ayudó o no, había que jugar al que había cometido el acto. El 27 de mayo del 2021 se debió hacer la audiencia intermedia en contra de Didier, pero esta no se llevó a cabo porque Didier se desmayó y esta tuvo que aplazarse. A esto, la madre declaró: esto es indignante. ¿Cómo que por un desmayo se va a aplazar una audiencia para una persona que asesinó a un niño? Le hago el llamado a las autoridades judiciales de la fiscalía que no jueguen con el dolor de una madre que solo busca que se haga justicia a un niño inocente que fue asesinado.
El juicio se realizó 2 años después. Se designó un jurado de conciencia para decidir la culpabilidad o no de Didier, aunque esta decisión no fue del agrado de la madre. El juicio se inició el 9 de marzo del 2022. Durante la fiscalía presentó los mensajes y los audios que implicaban a Didier con el crimen. Estos fueron leídos y escuchados por el jurado. La fiscalía pidió la pena máxima en contra de Didier, 30 años. Y el sábado 12 de marzo, 4 días después de haber iniciado el juicio, el jurado, conformado por 5 mujeres y 3 hombres, dictó la sentencia a las 2:20 de la mañana, declarándolo culpable. Y fijaron la lectura de la sentencia el 25 de marzo, lectura que se dio y en donde se le sentenció a 30 años de prisión. Según el periodista Jairo Cornejo, que siguió el juicio, Didier nunca mostró arrepentimiento por lo que hizo. Y la única vez que habló fue en la audiencia de apelación, donde dijo, y cito, que tomaran en cuenta de que él era joven, que quería estudiar, que le dieran una oportunidad. Pero ya no había vuelta atrás. ¿Qué llevó a Didier a cometer este horrible crimen? ¿Por qué dijo que lo hizo? Porque el pobre Gabriel era un sapo. Esto no lo sabremos nunca. Lo que sí sabemos es que este es uno de los peores crímenes que se han cometido dentro de La Chorrera, y que el monstruo de La Chorrera cumple su condena actualmente dentro de la cárcel de La Gran Joya. Gracias por escuchar Panamá Anónima. Este episodio ha sido escrito y dirigido por Israel Centella. Agradecimientos especiales a la profesora de la Universidad de Panamá, Ingrid Amaya, que nos brindó información que fue de mucha ayuda para la publicación de este episodio. La información usada como referencia para la elaboración de este episodio está basada en artículos de noticias. Cada uno de estos artículos pueden ser leídos en panamaanonima.com. En la información del episodio, apartado Referencias. Allí encontrará links directos. Algunos detalles pueden diferir, por eso esta información no deben ser tomadas como hechos. Panamá Anónima es escrito con la única intención de entretener. Puedes escuchar Panamá Anónima en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts.